Cada uno a lo suyo. Ese cada uno a lo suyo es ir cerrando puertas y ventanas, captación exterior, y encender la luz interior para ir reconociendo los espacios que vamos encontrando. Hagan de cuenta que entraron cada uno en su hogar y no importa a dónde se dirija primero, obviamente he sabido que si venimos de la calle es la puerta de entrada, pero depende de los hogares, suele haber un hall, lo que fuere. Algunas veces las casas son simplemente, uno puede decir comunes, pero prácticas, con lo justo y lo necesario. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta porque de la misma manera cada uno de nosotros es único. Y de esa forma debe ocuparse de observar los contenidos con los cuales, por una razón u otra, conocidas o desconocidas, la vista se fija, la atención es llamada. Esto significa que cualquier pensamiento, imagen, tal vez una reacción de alguna palabra mía, lo que fuere, hace que toda la atención se dirija, sin que uno se dé cuenta, sin violencia alguna, hacia ello. Esto es entonces la manera correcta, simple, efectiva, de relajarse, de meditar, de encontrar conocimientos adquiridos, de empezar a darse cuenta cómo funciona o funcionamos a través del sistema nervioso, llámelo psiquis, llámelo mente, se agrupa totalmente lo que somos, es decir, las mentes físicas, las mentes emocionales y la mente psíquica o espiritual. Somos un compendio infinito, diría yo, de contenidos energéticos cuyos entramados nos van dando distintas existencias, pero que en definitiva nos genera un todo. Uno eso que dice yo soy o yo esto y aquello. Por eso estas prácticas han sido siempre tomadas o casi siempre tomadas con muchísima seriedad, porque han ido a través de los tiempos extendiéndose en el conocimiento de cómo funciona la naturaleza a la cual nosotros pertenecemos. Y justamente es donde se ha dado una división entre aquellos que buscan saber, conocer, entender, comprender, y aquellos otros que creen simplemente en dogmatismos, que creen en el más allá, filosóficamente hablando, etcétera, etcétera. El fanatismo, sea este cual fuere, religioso, idealista, lo que ustedes quieran, es nocivo, es tóxico. En esta práctica no se debe creer absolutamente en nada, sino prestar atención a aquellas cosas que surgen. Tal vez en el momento encontremos por qué están. Tal vez nunca sepamos por qué justamente en este momento aparecen. Una razón de ser está, ya sea porque con los radares de las células, de la piel, de los oídos, de los sentidos, llamémosle así, estos sienten una vibración que atrapan y hacen suya. Mientras que nuestro ego o intelecto está resumido quizás en sacar una cuenta o programando qué tiene que hacer luego cuando se termine con esto, de no olvidarse, etc.
No somos tan simples como creemos ser. Es más, manejamos una complejidad enorme sin saberlo. Y cuando uno no lo sabe, a eso se le llama instinto, que lo maneja espectacularmente. No obstante, puede haber accidentes, obviamente que lo hay. La distracción es uno de los accidentes que a veces se paga caro. El estar ensimismado sobre sí mismo hace que todo lo que nos rodea no sea contemplado, tenido en cuenta. En fin, esto es importante que ustedes, mientras se van soltando, aflojando, dejándose llevar, lo vayan comprendiendo y así puedan observar el devenir de los acontecimientos hasta donde puedan hacerlo sin esfuerzo alguno. Porque si hacen esfuerzo para recordar, para estar sobre lo que surgió preguntándose los por qué y demás, entonces no van a poder profundizar sobre sí mismas. Si volvemos al ejemplo inicial de la casa viniendo de la calle, no van a poder llegar al fondo del patio, si es que tienen patios trascendiendo la casa. En fin, es importante tomar ejemplos cotidianos, comunes, porque todo lo que hemos construido los humanos, ya sea en forma directa o indirectamente, es tal cual como nosotros funcionamos. Por eso los ejemplos suelen ayudar muchísimo con su simpleza en estas cosas en las cuales nos hemos embarcado, pero sin perder de rumbo la noción de que esto que hacemos es para llegar en algún momento a saber quiénes somos, a saber qué pretende la vida natural que se instaló en nosotros, de nosotros. Esto es importante porque desde el mismo antecedente inicial, donde se conjugaron los gametos femeninos y masculinos, nosotros ya tenemos una programación enorme, psicoplia. Entonces, luego viene, obviamente, una cierta independencia que yo digo comienza cuando se corta el cordón umbilical. No obstante, seguimos dependiendo, obviamente, por varios años, del contacto directo con los seres queridos, pero se va ampliando el campo de acción. Vecinos, familiares, amigos, escuela, trabajos, etc. Todo aquello que cada uno vive con mayor o menor intensidad, si se es mujer o se es hombre, aunque ambos poseen un poco de cada uno dentro de sí y que por momentos intercalan su accionar a lo largo del día, obviamente no nos damos cuenta de ello. En fin, es muchísimo lo que nosotros podemos aprender y aprehender con este trabajo. Y yo les diría, por mi experiencia, nada más que por ello, que nunca se termina ni el autoconocimiento completo, cabal y total, ni tampoco el aprendizaje, lo cual es extraordinario por cuanto la naturaleza entonces nos está diciendo que ella es así, interminable. Y es la ley, es precisamente la ley de la naturaleza, cuya ley a su vez es universal, cósmica, y que por lo tanto entonces uno debe caer en la cuenta de que debe escucharse, debe enmendarse, debe comprender y ser comprendido en sí mismo,
comprender a los demás, lo cual no significa aceptarlos sin ton ni son, porque sí no más, comprenderse a sí mismo, y aquí cuidado, quizás es mucho más difícil que comprender a los demás. Aquí no podemos jugarnos trampas, engañarnos, patear hacia adelante, esperar la oportunidad, etc. Porque ya sería trampear a la naturaleza. Ya sería autoengañarnos y por lo tanto utilizar este trabajo para una nueva magia, para una nueva fantasía, en definitiva para crear una nueva creencia. Y es lamentablemente, y tengo que decirlo, lo que le acontece a la gran mayoría de los practicantes que utilizan algunas escuelas, métodos, lo que fuere, llámese en estos yogísticos, teosóficos, ocultistas, rosacrucistas, etc. Obviamente dentro de este combo no podemos dejar afuera a los chamanes, a los curanderos, a los videntes, a los milagreros, etc. Por ello esto, siendo tan simple, es tan difícil. Y hay que hacerlo. Aquellos que por una causa u otra iniciaron este trabajo tienen que recapacitar en la medida en que trabajan para evitar que se le haga demasiado tarde la oportunidad de regresar a casa. Porque sabemos que cuando la noche es muy oscura y hay tormentas y estamos lejos de casa, a veces tenemos miedo, no tanto quizás por lo que nos ocurra a nosotros, sino por lo que puede estar ocurriéndonos a nuestro hogar. Habremos dejado las puertas abiertas, las ventanas abiertas. Si tenemos mascotas, están adentro, afuera. ¿Qué sucederá con ellos? Etcétera. Entonces, quizás todavía se está a tiempo para alguno que puede escucharme ocasionalmente. No está mal que les recuerde a los que lo escuchan asiduamente a esta práctica, recordárselo, y a mí mismo, porque la mente emocional es traicionera. Ella está hecha para la búsqueda de lo que el ser humano ha determinado la satisfacción, la felicidad, la comodidad y todas esas cosas que va haciendo que cada vez sea más haragán, que cada vez se aproveche de sus poderío, de sus facultades, y de que de esa manera entonces alguien, otro, se encargue de lo que él debiera acometer. Cuidado con eso porque nadie está exento de que eso acontezca. ¿Y se puede estar alerta las 24 horas? No. Por más que se digan, que ustedes lean, tengan un maestro que le diga, no. No, porque los sentidos, cuando están activos sobre un particular, sea este comer, dormir, gozar, lo que fuere, acapara absolutamente toda nuestra atención. Digamos que nos envuelve. Obviamente eso termina como todas las cosas, punto final. Y luego sobreviene lo que uno llama la realidad, y hay que afrontarla. Y esa realidad es un nuevo comienzo, un nuevo camino que debemos recorrer hasta que otro lo sustituye.
Si van comprendiendo entonces lo que voy diciendo a su manera, obviamente, nosotros continuamente construimos eslabones que conectamos a la vez que a su vez también los cortamos, erradicamos, desechamos. Y así a veces la cadena, aunque sea muy larga, nosotros tratamos de que la podamos acortar y hacer fácil de poder trasladar, llevarla sobre los hombros o la espalda. Y este es el trabajo. En realidad, lo ideal sería tener los eslabones, pero no la cadena. En realidad, eso es lo que yo busco con este trabajo. Tener los eslabones, porque de esa manera puedo seleccionarlos y puedo construir con uno o más de ellos algo, y tengo que saber también cómo desarmarlos. Lo puedo guardar para otra ocasión, los puedo desechar definitivamente porque sé con qué materiales puedo construirlo, depende de la ocasión, etc. Y esto no es un juego mental lo que estoy haciendo, aunque así lo parezca. Es una realidad con la cual nosotros podemos hacer un puente, entablar un puente, para comprender cómo funcionamos. De hecho, así acontece con los cuentos, con las narraciones, con los poemas. Hoy todas esas cosas, la mayoría, está en desuso. Estamos viviendo unos días, épocas muy aceleradas, muy rápidas, de grandes acontecimientos en todos los órdenes, que hace que, bueno, ese tipo de enseñanza momentáneamente estén fuera del alcance de los niños acuarianos. Pero nosotros, adultos, también somos acuarianos, con menos capacidad que la de los niños acuarianos, porque nos tocó la primera hora, nos tocó la alborada, el amanecer de Acuario. Pero los niños ya están acercándose al mediodía quizás de Acuario. Así que ellos están recibiendo más perpendicularmente el sol. Y esto en estas cosas significa entonces que la sabiduría nos va a penetrar desde la cabeza a los pies, es decir, va a recorrer totalmente el sistema nervioso, va a recorrer la columna vertebral, por lo tanto va a conectar todas las conexiones llamadas vórtices de energía o glándulas endócrinas, plexos nerviosos, etcétera, etcétera. Y aquí, como al pasar les menciono que sería conveniente que tomaran algún libro, alguna lámina, o que bien a través de la tecnología puedan observar ese sistema extraordinario para ir comprendiendo cómo estamos totalmente conectados hasta con la célula más pequeña e ignorada que poseemos, porque cada una de ellas son conciencias, son historias, son vida, son existencias. En fin, hay tantas cosas que en este breve lapso de tiempo uno podría mencionar, si es que en mi caso viene a la superficie desde la profundidad de lo adquirido y de lo vivido o experimentado. Pero bueno, no siempre.
Estoy en esas condiciones porque soy humano, porque tengo a su vez un ritmo, un biorritmo que me pertenece, que obviamente solamente sé que está presente por los altibajos de mis estados anímicos, de mis reacciones mentales, etc. Esto es bueno que ustedes también lo tengan en cuenta. Se vive por biorritmos. Y si uno lo comprendiera a estos biorritmos, se evitaría muchas discusiones familiares, a veces de las cuales la violencia cobra vida o destruye la familia. Cuidado entonces, que esto no es una pérdida de tiempo, que esta meditación, podríamos decir verdaderamente, es una magia, pero es una magia totalmente real, no fantasiosa. Cuando uno comienza a comprender todo lo que le acontece, comprende entonces cómo también a los demás cosas le acontece. Y cuidado, no se cometa el error de porque uno sabe cómo es la trama del tejido, acepte todo. En estas cosas, los verdaderos maestros son muy crueles, al parecer mentiroso, engañoso, de la falsa moralidad o de la falsa virtud del que perdonar es divino. Cuando uno comprende entonces, las cosas cambian. Se será más justo, aunque más implacable, seguramente. Se perderán amigos, pero se ganarán amigos. Se será esquivado, pero se lo buscará para poder estar junto. En fin, obsérvese y verá que a través del tiempo, si lo practica asiduamente a estas cosas, todo esto que yo digo es cotidiano. Y obviamente, el llamado tiempo y espacio hace lo suyo. Porque no olvidemos entonces el punto de partida, los años que vamos ganando, la experiencia de esos años acumulada que han determinado un carácter, un procesar acontecimientos, hábitos, costumbres. Y nos vamos a ir dando cuenta entonces que ha habido etapas. Y las etapas pueden ser instantáneas, pueden ser semanales, pueden ser lo que ustedes quieran. Principio y fin de acontecimientos, de sucesos, de hechos. A esas son etapas y cada uno las tiene. Y yo a cada una de esas etapas le digo el abones de prácticamente una interminable cadena si los colecciono. Así de simple. Entre tantas cosas a tener en cuenta, la atmósfera, el clima, no solamente el natural, sino, podríamos decir, el ingrediente que le agregamos a este clima natural, terrenal, atmosférico. Esos ingredientes son nuestros pensamientos, nuestras emociones,
Obsérvese que hoy podemos corroborar que a nivel global terrenal el ser humano está en conflicto, quizás un poco más que lo ha estado siempre, ya sea en forma doméstica o grupal o de naciones o lo que fuere. La Tierra está en movimiento, está con su ciclo. No crean que nosotros podemos gobernar a la Tierra. No seamos tan ilusos ni tan creyentes. Cuando la Tierra tenga que hacer lo suyo, nosotros seremos simplemente un médano más, un polvo flotando en el ambiente. Esto ya aconteció muchas veces en nuestra amada Tierra. Por eso es que es muy poco el antecedente registrado desde cuándo estamos poblando esta tierra. Se habla de millones de años, yo diría que se quedan cortos. Yo digo que son miles de millones de años, pero no tengo autoridad para afirmarlo ni confirmarlo. Sin embargo, observando la realidad existencial energéticamente hablando, los llamados mundos, galaxias, etc., y sabiendo que formamos parte de todo ello, como forma en nosotros una célula del contexto general de lo que somos, bueno, dícese en matemática que 1 más 1 es 2. Pero bueno, no hay pruebas de mi parte como para poder decir es así. Lo sospecho, lo tengo en cuenta, me sirve y lo comunico. Hagan ustedes su parte, lo que les corresponde si realmente les interesa el porqué del ser humano, de uno mismo y de sus seres queridos, de sus expectativas vivenciales. Y bueno, niños, poco o mucho, obsérvese que no podemos captar el tiempo transcurrido mientras permanecemos trabajando con esta práctica. Y a esta altura ya nos dimos cuenta que no interesa ese tiempo transcurrido, sino lo que acontece mientras transcurre. Y sí, la sensación es de placer, podría decir, de desaparecer, es decir, de no sentir, de no captar tensiones en el cuerpo, bloqueos emocionales, simplemente un espacio interminable, sin principio y sin fin, pero donde nosotros por momentos podemos decir, estoy en alguna parte de él. Bueno, hemos logrado entonces algo extraordinario, alcanzar nuestra real vibración energética, algo que solamente buscado y en contadas ocasiones se lo puede lograr. Luego, obviamente sobre esa vibración que nos corresponde como punto de origen o existencial,
empezamos a agregarles capas, capas y más capas de acontecimientos, de vibraciones, por lo tanto de hechos, y nos alejamos a veces tanto que nos olvidamos de ese punto original al cual tenemos que contactar lo más seguido posible, porque eso somos nosotros. Ahí sí que podemos decir, esto soy yo. Y eso es todo por hoy.